Nos acompaña la doctora María Jesús Pascual, ella es doctora digestiva pediátrica de Vitas Madrid. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer. Y Alberto Miguel Iglesias es padre de una niña celíaca. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer tenerte en el programa. Y aquí en este programa, doctora y Alberto, tenemos una sección de cocina los viernes y siempre que cocina algo nuestro cocinero, Javi Chozas, llama a la gente, oye, ¿y los celíacos? Es verdad que a veces tenemos la sensación de que nos olvidamos, y supongo que de esto sabrá más Alberto, de los celíacos. Este fin de semana precisamente se celebra el Día Nacional del Paciente Celíaco y nosotros queríamos pues estar más cerca de ellos. Doctora, le voy a pedir la palabra, si te parece, Alberto, porque creo Fenomenal. que él es el que mejor nos puede contar cómo es ese día a día con un paciente celíaco. Cuéntanos la historia de tu hija. A ver, de Carmen. Carmen, pues que ahora tiene 11 años, se lo diagnosticaron en el 2018. Siempre fue una niña muy bajita, la mayoría de sus compañeros le sacaban media cabeza o más en clase, aparte siempre estaba muy cansada y pues tenía una como barriga la barriga inflamada. Exactamente, pero casi todos los médicos que la vieron, pues siempre, porque la llevamos a distintos médicos y tal, sobre todo por el tema de la talla, nos dijeron, no, mire su mujer mide 1,5 metros, es una por otra. Dice, ya, pero yo mido 1,78 y no soy y soy normal, ¿por qué tiene que ser mi hija bajita? Hasta que tuvo una pica, se comía la espuma de la silla del coche, solo de la silla del coche. Se comía la espuma de la silla del coche, como lo están escuchando. Habían ido a varias consultas médicas y de momento no encontraban ese diagnóstico. Esto no es solamente el caso de Alberto. Hay muchas familias que ahora mismo nos estarán viendo desde sus casas, nos pueden llamar, contar y participar, que han vivido la misma experiencia. Doctora, ¿por qué se tarda tanto tiempo en diagnosticar la celiaquía? Hombre, yo creo que cada vez estamos mejor en eso. Yo creo que cada vez la gente es más consciente de cómo diagnosticarla, pero teniendo en cuenta que la enfermedad celíaca es una enfermedad que puede afectar a cualquier órgano, a cualquier aparato, hoy día se considera que es una enfermedad multisistémica, pues claro, hay mucha sintomatología que puede pasar desapercibida en principio, o en personas sobre todo más mayores, pues que se han acostumbrado a vivir con un síntoma, estoy cansado, esos son los momentos en los cuales uno, digamos, puede tardar más en el diagnóstico. Yo creo que, por ejemplo, en la infancia, que yo es lo que más vivo, pero bueno, también he visto a algún adulto, en la infancia cada día los pediatras están más sensibilizados precisamente con esos síntomas que son pues claves para hacer el diagnóstico y se piensa más en la enfermedad celíaca. Claro, porque yo supongo que para vosotros sería un antes y un después cuando a Carmen le diagnostican que es celíaca, porque viviríais agobiados al final. Pues sobre todo cuando empezó a comerse la espuma, sí, porque no la para, espuma del coche. la espuma del coche, solo la chupaba, pero aún así... ¿Qué pensasteis tu mujer y tú? Pues no sabíamos, de hecho hablamos primero con un psicólogo antes que con el pediatra y nos dijo, eso es que está aburrida, llama la atención, etcétera, etcétera. Hasta que cambiamos de pediatra, nada más entrar por la puerta, verla y decirle el problema, dijo, eso es que le falta algo, seguro, y por la pinta es celíaca. Y empezó a mirar analíticas y efectivamente, anemia de hierro, la transglutaminasa, que es el anticuerpo que les afecta, altísimo, y dijo, vamos a hacer prueba genética y a ver qué diga el de gastro. Y ya ¿Sois celíacos en casa, vosotros? No. Que sepáis. Que sepa. Bueno, a nosotros nos hicieron las dos primeras pruebas, ¿cómo se llama? La de transglutaminasa, la de anticuerpos, y más la genética. Hay probabilidades genéticas, pero la de anticuerpos no había. Vosotros no lo habéis desarrollado ninguno de los dos. Claro, esto también pasa, doctora. Sí que hay un componente genético, eso está claro, sí, que existe en esta patología, pero también hay casos como... Es una predisposición genética, lo que se hereda es una predisposición. Mira, yo siempre les explico a mis pacientes, para que lo entiendan mejor, y a lo mejor así lo puede entender mejor la gente, esto es como que heredas papeletas para que te toque la lotería, pero no a todo el mundo le toca la lotería. Entonces ellos han dejado esas papeletas a su hijo, ¿vale? Su hijo ha heredado esa predisposición genética a ser celíaco y unos
son celíacos y otros no. Y otros no. No lo desarrollan a lo mejor nunca jamás en la vida. Pero también puede ser que lo desarrollen más en adelante. otro momento, sí, porque también. sí que es cierto, y eso lo hemos escuchado, y no sé por qué más, casos más, quizás porque se investiga más ahora, gente con 30 años, 40 años, pues ahora soy celíaco. Habría sido celíaco siempre, ¿no? Imagino, pero ¿o no, doctora? si no se ha puesto de manifiesto... No se ha manifestado la enfermedad. Efectivamente. O sea, la enfermedad celíaca al final es una enfermedad, eso, tiene una predisposición genética, pero es una enfermedad autoinmune. Habréis oído hablar, es una enfermedad autoinmune. Entonces se pone de manifiesto pues en un momento determinado. ¿Por qué? Pues bueno, se habla de infecciones, de una serie de triggers, ¿no? que es lo que facilita que en un momento determinado lo desarrolles. Porque Carmen en principio tuvo alguna infección previa. Pues siempre tenía ¿algo problemas raro? de gastroenteritis, era bastante recurrente, pero nada más. En lo que hace referencia a las enfermedades autoinmunes, una de las cosas que nos preguntaron es si había más enfermedades autoinmunes en nuestra familia. Por ejemplo, mi cuñada tiene Crohn, mi padre psoriasis, entonces que puede haber una relación en que, o sea, otras enfermedades que puedan ser... ¿Puede haber una también. relación en lo que está contando Alberto? Al tener un fenómeno de autoinmunidad en tu organismo, o sea, que es también heredable genéticamente, pues tienes más facilidad a desarrollar otras enfermedades autoinmunes. Por eso, a veces, la celíaca se pone de manifiesto con el diagnóstico de otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, una diabetes tipo 1. O sea, son enfermedades que están relacionadas y, de hecho, bueno, pues al final mantener al sistema inmunológico lo más tranquilito posible, es decir, como a mí me hace daño el gluten, si como gluten estoy poniendo nervioso al sistema inmunológico y puede agredir, digamos, pues debutar con una enfermedad tiroidea, con una enfermedad, con una diabetes o con cualquier otra enfermedad autoinmune. Sí. Y doctora, ¿cuáles son los síntomas más evidentes? Porque yo estoy segura que habrá gente en su casa que es celíaco y no lo sabe. ¿Esto es así? Sí, ¿Hay gente que es celíaca ahora mismo y no tiene ni idea de que es celíaco? Seguramente. O sea, la celíaca típica, que era lo que comentaba antes con Alberto, pues encontrarte un niño que le cuesta crecer o que tiene un retraso ponderal, que no gana peso, que está delgadito, con la barriga prominente, prácticamente sin culillo porque no tienen masas musculares, ¿vale? Eso hoy día, afortunadamente, se ve cada vez menos. Alguno llega, pero se diagnostican mucho antes. Entonces, ahora, la verdad que puedes tener síntomas digestivos que pueden ser pues una diarrea, un estreñimiento, dolor abdominal recurrente en la infancia. O sea, sintomatología muy sutil y cualquier síntoma digestivo, pues la típica sensación de que comes y te llenas y tal, bueno, pues cualquier síntoma de esos puede ser un síntoma de enfermedad celíaca. Pero existen síntomas extradigestivos, o sea, puedes tener problemas en la piel. De hecho, la dermatitis herpetiforme se considera como la enfermedad celíaca de la piel. Puedes tener aumento de aftas orales de repetición, puedes tener en personas abortos de repetición, o sea, se llama la gran simuladora porque en realidad hay un montón de síntomas que pueden ser el debut de una enfermedad celíaca. Entonces, lo que hay que tener es un alto índice de sospecha e incluir, pues, muchas veces la serología de enfermedad celíaca, pues, en una analítica screening de personas, sobre todo con una sintomatología recurrente. Cefalea, es que... También provoca ese síntoma, dolores de cabeza, en niños con dolores de cabeza. ¿Le duele la cabeza, Carmen? No, ella siempre estaba o cansada, cansadísima. Era venir del colegio y ya venía durmiendo en el coche. Fíjate. Claro, y era una niña muy activa, normal, pero se caía redonda. Y su cuerpo estaba agotado. El cansancio muchas veces está relacionado sobre todo con la anemia ferropénica, con la falta de hierro. Sí, claro. Pero aparte de una anemia terrible. Estuvo bastantes meses con a base tomando de hierro hierro para recuperar lo que... Nos preguntan los espectadores, por ejemplo, ¿yo puedo hacerme las pruebas y dar negativo y sin embargo tener una intolerancia al gluten? A ver, aquí hay una cosa que me gustaría recalcar. Realmente hablamos de enfermedad celíaca, que es una cosa, pero luego hay un espectro en torno al gluten, ¿vale? Una cosa es la enfermedad celíaca, otra cosa es la alergia al gluten, que no tiene nada que ver, y otra cosa es la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿vale?
Entonces, son síntomas, en los 3 casos, pues no se puede comer gluten, quiero decir, en los 3 casos el gluten nos hace daño, pero ni el mecanismo es el mismo que en la enfermedad celíaca, ni las consecuencias son las mismas que en la enfermedad celíaca, ni estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Entonces, claro, puedes dar negativo la serología. Sí, hay personas que son seronegativas y que se hacen la biopsia intestinal, y en la biopsia intestinal se ve lo que tiene la celíaca, que es un problema en las vellosidades intestinales que están acortadas, ¿vale? Y entonces es lo que vemos, una atrofia vellositaria, que se llama. En este caso, se puede diagnosticar una enfermedad celíaca seronegativa. ¿Qué se hace cuando son seronegativos? Pues lógicamente hay que apoyarlo en el estudio genético. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, no es celíaco el que quiere serlo. Hay que tener papeletas para que te toque la lotería. Si no las tienes, pone en duda el diagnóstico de enfermedad celíaca. Claro, pero por eso hay cosas que también debemos, hoy que estamos hablando de celiaquía, dejar sobre la mesa, porque mucha gente deja de tomar gluten o deja de tomar cierto tipo de alimentos porque se hace su propio autodiagnóstico. Y dice, no, porque es que yo creo que a lo mejor me sienta mal el gluten, no vaya a ser que sea celíaco. Entonces, hay mucha gente que está teniendo carencias de muchos alimentos por culpa de ese tipo de diagnósticos que se hacen a sí mismos. Y sobre todo eso no es bueno. O sea, yo creo que si algo me gustaría dejar claro hoy es que no puede retirar el gluten sin haber hecho un diagnóstico certero de enfermedad celíaca. Hay muchísima gente que no toma gluten hoy en día, ¿eh? Sí, pues tiene su repercusión. O sea, no es que te vaya a hacer daño probablemente a nivel nutricional, pero tienes el problema de que, por ejemplo, si eres celíaco, no puedes probar el gluten. O sea, hay que hacer una dieta rigurosamente exenta de gluten de por vida. En cambio, si eres sensible al gluten, lo más que te va a pasar es que el día que consumas gluten vas a tener síntomas. Pero, como bien he dicho antes, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. Y si yo estoy continuamente agrediendo a mi sistema inmunológico se puede enfadar y a lo mejor decir, transformo... O sea, diabético. Efectivamente. Deja de funcionar el páncreas. O tenemos un problema tiroideo. Exactamente. Entonces, es la trascendencia y creo que hay que ser, hoy día que además tenemos en nuestra mano la posibilidad de hacer un diagnóstico certero, hay que hacerlo antes de retirar el gluten. Luego, que uno haga lo que quiera con su vida. Pero lo primero, el diagnóstico. Efectivamente. Y luego también es importante que hoy hagamos también esa petición a los sitios donde uno va, en restaurantes, hoteles, etcétera, ¿verdad, Alberto? Que te encuentras con muchas dificultades, sobre todo para padres que son celíacos, incluso para ir a comprar al supermercado, que gracias a Dios ya hay más cosas, pero mucho hasta aquí más, ahora antes era un problema. Antes era un problema, bueno, afortunadamente nosotros no hemos tenido problemas en cuanto a diferentes supermercados, siempre tienen oferta y demás. Es más, tal vez ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, la cesta de tu hija de la compra? Pues no te podría decir, pero sí, por ejemplo, te puedo dar referencia para que te hagas una idea. Un preparado para hacer pan de harina cuesta en torno a 4 euros, 4,50 €, un kilo. No sé cuánto cuesta ahora mismo un kilo de harina de trigo porque ya... Pues 60, 80 céntimos. Pues la diferencia es bastante notable. O, por ejemplo, una base de pizza, que podríamos comprar en cualquier supermercado por 1 euro y poco, me imagino, pues para un celíaco son 4 euros y algo, 5. ¿Y en casa ya coméis todos sin gluten? En casa comemos sin gluten. Fuera ya es una cosa diferente, pero en casa para evitar... En casa evitar... estáis acostumbrados, porque eso sí que lo he escuchado en más familias que tienen hijos celíacos, al final cómodo. Acaban todos comiendo sin gluten, porque si no es un problema. Es más cómodo porque, por ejemplo, y evitas problemas también. Excepto el desayuno, que yo desayuno pues galletas o lo que sea, estoy en una esquinita marginado, evitando que se me caigan las migas, luego total. Lavar bien la taza. ¿Y Carmen ya sin no está cansada, Alberto? No, Carmen ahora está perfectamente. Carmen está perfecta, una vez, sí, que es súper importante también una vez que le se le diagnosticó, hizo dieta estricta, y excepto casos en los que pues, por contaminación en un restaurante o lo que sea, después está perfecta. Eso sí, cuando sufre un problema de contaminación, se pone malísima. Se pone malísima. ¿Y qué síntomas tiene? Pues la primera vez que sucedió, que aparte se lo comentaba antes a la doctora, que fue con los abuelos, le habían dado por error en el colegio, le habían dado pasta que no era. Se habían equivocado. Se habían equivocado. También hay que decir que en el colegio fue solo un par de veces, fue Jesús. Gracias. Pues empezó a vomitar
de forma compulsiva. Como de una hecho, gastroenteritis. pero aparte, hasta que se vació lo todo, echó. hasta que echó todo. Claro, sus abuelos, que aparte su abuelo decía, eso no es nada, eso es una tontería, sois unos exagerados. Cuando vio las consecuencias de tomar gluten, dijo, pues no va a ser una tontería y va a ser una cosa seria. Pero esto que él dice, que es verdad, muchos de los celíacos son sintomáticos en las transgresiones, pero hay celíacos que no son sintomáticos y esos son más peligrosos todavía, son los que porque pueden desarrollar cualquier enfermedad. uno se piensa que no pasa nada, que como he comido gluten y no me ha pasado nada, y claro, el daño no es visible. Entonces, en esos casos, también me gustaría recalcar pues eso, que hay que ser muy rigurosos con la dieta precisamente porque el daño muchas veces no es visible y no es tan evidente. A mí me encanta que me digan, comió una galleta y se puso a vomitar, porque digo, te quedas tranquilo, Claro, tranquilo de que no va a hacer transgresiones. Pero si no ha vomitado... Claro, es que además hay un momento en la vida de los niños, que es cuando la adolescencia, que igual que te rebelas con millones de cosas, te rebelas con esto. Total. Entonces, si encima tienes la mala suerte, digamos, de no hacer síntomas con las transgresiones, pues hay que estar bastante vigilantes, hablar. Generalmente yo hablo mucho con ellos y les digo, pues eso, la repercusión que puede tener el hecho de las transgresiones voluntarias, sobre todo, claro. Porque además, hablando de la adolescencia, ya cuando son mayores, a veces no es simplemente pues que se tomen un pollo, sino que beban alcohol. La cantidad de alcoholes que tienen gluten, porque son a base de cereales. Tú ahora te habrás hecho un experto en dónde está el gluten. Y es que el gluten hay en todos sitios. Pues en casi todos sí, porque aparte el gluten se utiliza pues para muchísimas cosas, para dar untuosidad a las cremas. Claro. Porque da elasticidad a las masas, o sea, el gluten abarata el producto. Abarata el producto enormemente, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido tienes que andar con muchísimo cuidado. Hasta en conservas, como hay un tipo de egg que se utiliza, lleva gluten como acidulante, tienes que andar cuidado de mirar qué tiene pues una conserva, por ejemplo, porque puede ser de los que tengan gluten. ¿Os impide un poco a la hora de moveros, de viajar y todo eso? A la hora de viajar, habrá mucha gente que se sienta empático bastante, contigo y diga, nosotros también. Nosotros viajamos bastante y a veces es un problema. ¿Viajáis con comida y todo? Sí, por supuesto. Pues es que, por ejemplo, nos pasó una vez estas Navidades. Había comprado comida, unas empanadillas en una confitería sin gluten aquí en Toledo, y casualmente había comprado más cosas y eso se olvidaron de meterlo en la bolsa. Yo pensaba que tenía cena para mi hija y a medio de camino paramos para cenar y nos encontramos con que no estaba. No estaban las empanadillas. Conclusión, pues tuvo que tomarse unas patatas fritas, que fue lo único que encontramos sin gluten. Claro, porque no había nada en No había nada, porque hay gasolineras hoy en día que te puedes parar y tiene unas galletas o algo, tiene 2 o 3 cosas, pero no es lo más común. No es lo más cómodo. Y a veces en hoteles, en el buffet libre, yo que soy muy observadora, me fijo, el otro día había una zona y vi lo de, que estaban los productos sin gluten. Pero claro, yo digo, le dije a mis hijas, no vayáis a tocar eso, ¿sabes? Porque a veces, pues los niños sobre todo van, tocan y a lo mejor le llaman la atención y luego llega la niña celíaca y tiene un problema. Que yo no me daría como caso a fiarme. Mi prima, que es también celíaca, pero aparte se lo diagnosticaron con 30 y muchos años. Fíjate, tu prima también, ¿ves? Sí. Vamos sacándote Vamos, ahí la familia. Al final el tirón. Y aparte, lo mismo que mi hija, porque mi prima es que es bajísima. Siempre estuvo con médicos de crecimiento y todo eso, pero ya después, ya bastante mayor, consiguió que se lo diagnosticaran. Pues decía, estaba en un crucero y ella decía que o iba a primerísima hora de la mañana o si no, ya no desayunaba. Pobre. O no comía. Claro, porque llegaba todo el mundo. Llegaba todo el mundo y decía, esto también me gusta, ¿y por qué no lo voy a probar? Y dices, pues no lo puedes probar porque vienes de comer este bollo y ya estás tocando aquí. Claro. Hay que hacer también esa petición. Yo creo que desde aquí, ya que este fin de semana vamos a estar con las familias celíacas, pues sobre todo que en los sitios estén más preparados y que se cuide un poco más también nosotros, los que no somos celíacos, pues que cuidemos también y que empaticemos con las personas que tengan... Hay que concienciar. Yo creo que es el mensaje también que tenemos que transmitir hoy, doctora. Sí, nosotros, por ejemplo, en el hospital todos los años hacemos la fiesta de los Reyes Magos, el roscón de Reyes, por supuesto, para
todos. Claro, porque celíacos todo el mundo y para pueda los comer. normales. Yo hago ahora un roscón de ¿Y reyes. algún mensaje que quieras transmitir, estupendo. doctora? Mensaje hacia a los padres, a mucha gente que a lo mejor, como decían los abuelos, esto es una tontería, que eso también todavía hay mucho. Sí, a ver, el problema los abuelos es que muchas veces no lo hacen en plan por tontería, sino porque les da pena el niño y dice, Ya, ay, ya, pobrecito y tal, no pasa nada. Entonces yo creo que sí que hay que concienciar de que si pasa, de que si eres celíaco hay que ser muy riguroso con la dieta, de que hay que hacer un buen diagnóstico, porque hoy día se puede hacer un buen diagnóstico de la enfermedad, y que luego, pues, efectivamente, concienciarnos todos como sociedad de, pues, los precios que tiene la cesta de la compra del celíaco, el día a día del paciente celíaco, que pues, es muy probable que sea más difícil que el de los demás. Y yo creo que bueno, pues que en este día del celíaco pues podamos sensibilizarnos más y Todos. hacer todas las cosas un poquito mejor, ¿no? con ellos. Y hacer la vida más a la familia de Alberto Concabel. ¿Le das un beso de nuestra parte? Creo Perfecto. que es una enfermedad Muy grande. que, como él ha dicho, es muy agradecida. O sea que no consume gluten y ya está. bueno, pues Y vuelves tienes a ser otro niño en un tu niño casa. feliz. Sí, Sí. efectivamente. Pues Un niño muchísimas caro, gracias. pero feliz. Un niño caro, eso sí, Un hay niño que... caro. Unas Un cuantas niño de subvenciones marca. para familias celíacas tampoco venían mal. Ya, desde aquí niño de las marca. pedimos. Doctora María Jesús Pascual, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas Especialista en gracias enfermedades a digestivas de vosotros. Vitas Madrid. Y también a ti, Alberto, que te mejores de tu talón de Aquiles. Y le das un beso a tu niña. Vale, gracias. Un beso grande. Muchas gracias. a Gracias de vosotros. verdad. A Venga. vosotros. Continuamos.